Bueno, y es aquí donde se da justamente la concurrencia. Bueno, ¿de qué trata la comunicación entre procesos? ¿Sí? Los procesos se comunican compartiendo variables, compartiendo buffer o espacios de memoria, se comunican enviándose mensajes, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo en los ambientes de multiprocesamiento, los procesos que se ejecutan en distintos micros se comunican a través de mensajes, y cuando están en distintas computadoras también lo hacen a través de mensajes. Pero bueno, en forma local, un ejemplo muy simple de lo que sería la comunicación de procesos puede ser el acceso a una cola de impresión o un spooler de impresión, que es una forma que tienen ellos de compartir también la memoria, ¿sí? Los procesos en un spooler de impresión lo que hacen es dejar los trabajos, ¿no es cierto?, en una cola, trabajo ABC, programa.c, programa.n, bueno, los van dejando en este buffer, y después viene otro proceso que lo llamamos demonio de impresión, que lo que hace es ir tomando en orden cada uno de estos archivos y los manda a imprimir, ¿no es cierto? Bueno, Demonio porque es otro de esos servicios, ¿o no, profe? claro, exacto. Es un proceso que cumple solo una función, que es la de tomar un elemento de esta cola y lo manda a imprimir, ¿sí? Se despiertan Genial. cada cierto tiempo, que puede ser cada un minuto, por ejemplo. Entonces a esos procesos se los llama demonios, ¿sí? En Linux generalmente se los reconoce porque los nombres que tienen terminan con una D. Entonces ustedes ya saben que esos son demonios. Bueno, fíjense, el proceso A dice, acá tenemos primero, perdón, dos variables que van a ser compartidas. In, que va a indicar la próxima ranura libre donde se puede introducir el nombre del archivo a imprimir, y la variable out, que indica cuál es la próxima ranura a leerse para poder tomar de ahí el archivo, ¿no es cierto?, que se va a imprimir. ¿Qué ejecuta cada proceso cuando tiene que introducir un dato a esta buffer? Lee la variable in, por ejemplo, el proceso A va a leer que es igual a 7, lo guarde en una variable local que corresponde al proceso, porque in es una variable compartida. Entonces la copia a una variable local ranura libre. Y escribe el nombre del archivo en esa ranura 7, y le suma 1 a in, ahora tendría que valer 8. Lo mismo va a hacer el proceso B. Bueno, cuando actualiza su variable local, ranura libre, puede ocurrir que el planificador de procesos lo suspenda al proceso A y planifique a B. Yo digo lo suspenda, pero no quiere decir que vaya a disco. Quiere decir que, por ejemplo, terminó su tiempo de ejecución o quantum y lo manda a la cola de procesos listos. Entonces le toca el turno a B. B hace lo mismo, lee in, lo guarda en su variable local, ranura libre 7, escribe el archivo de B, y actualiza la variable in. Ahora vale 8. Pero fíjense dónde se quedó el proceso A. Alcanzó a guardar el valor de in. ¿Bien? Entonces, cuando nuevamente se planifique el proceso A, ¿qué hace el sistema operativo? Toma todo el entorno que había guardado del proceso A, lo había guardado en el bloque de control de procesos, recompone todo ese entorno para que el proceso A pueda continuar su ejecución sin que lo hayan suspendido, como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué va a hacer A? Va a leer de su variable local in, va a leer el valor que tenía. Tenía el valor 7.
Continúa de ahí, escribe su archivo en la ranura libre 7. ¿Y qué pasó? Pisa lo que había guardado el proceso B. Actualiza la variable n y la pone en 8. ¿Qué pasó con el archivo de B? No se va a imprimir nunca, porque bueno, lo borraron de la lista. Bien, además que se corre el riesgo de que si se guardaron otros archivos aquí, la variable in no haya estado en 8, sino quizás en 10, y bueno, el proceso A la va a poner en 8. Bien, entonces también se pisaría los siguientes, los que están después. ¿Cuál es el problema acá? El ¿Y no problema se de, pierden datos con eso? claro, se pierden datos. Se pierden los datos, los archivos que estaban para imprimirse. No es que se pierde el archivo, o sea, el archivo está. Lo que pasa es que se borró de esta lista de impresión, entonces no se van a imprimir. Bien, entonces sí, se pierden datos. Estos son problemas de la concurrencia. Están los procesos ejecutándose, acceden, no tan solo leen, sino que actualizan variables compartidas, como es la variable in. Entonces, si el sistema operativo no controla el acceso a la variable in, pasan estas cosas. Ahí pasan cosas raras. Por ejemplo, el proceso B perdió datos, ¿sí? Nunca se va a imprimir el archivo del proceso B. Bien, esto es lo que vamos a llamar condición de competencia. Bien, ¿y cuándo aparece una condición de competencia? Y bueno, cuando hay concurrencia. Bien, cuando los procesos acceden, leen y modifican variables compartidas o recursos compartidos, se pueden presentar las condiciones de competencia. O sea que se presentan cuando dos o más procesos intentan realizar operaciones sobre un mismo archivo, en este caso, o misma registro. Sí, comparten variables, sí, porque Claro. lo que controla acá es la variable in. Bien. Fíjense, concepto de condición de competencia. Situación en la cual dos o más procesos leen o escriben en lugares compartidos, como es en el caso de la variable in, como es en el caso del spool de impresión, y el resultado final depende de quién ejecuta qué y en qué momento lo hace. Por eso decíamos que estos procesos interactuantes son dependientes del tiempo y dependientes de la ejecución de otros procesos. ¿Sí? Porque puede que estén compartiendo el spool de impresión y de repente no pasa nada raro, como puede pasar, ¿sí? Todo porque el acceso a estos recursos compartidos no está controlado por el sistema operativo. Entonces aparecen las condiciones de competencia. Bien, entonces introducimos un nuevo concepto que es la sección crítica. La sección crítica es parte del programa en la cual se accede a la memoria compartida. Fíjense, esas son las líneas de código que ejecutan los procesos y en esas líneas de código están leyendo y actualizando recursos compartidos. Leer in, actualizar in, esa es una. Escribir el archivo, así como nos decía Sol, escribir el nombre del archivo en el buffer. Ahí está actualizando un recurso compartido. Entonces, estas líneas que pertenecen o que va a ejecutar el proceso A o el proceso B, ¿sí? Se las llama región crítica. Líneas de código en las cuales los procesos acceden a la memoria compartida. No tan solo para leer, porque no habría problema ahí, sino para actualizarla. Bueno, ¿cómo evitamos las condiciones de competencia? Mediante una técnica que se va a llamar exclusión mutua. Y existen distintos algoritmos
para tratar de implementar la exclusión mutua. ¿Qué es la exclusión mutua? Es simplemente prohibir que más de un proceso lea o escriba datos al mismo tiempo en un recurso, ¿sí? Para poder aplicar correctamente la exclusión mutua deben cumplirse 4 condiciones que tenemos que tenerlas en cuenta. Estas. Cuando se diseña una solución para las condiciones de competencia, tienen que poder respetar estas 4 condiciones. A ver, Francisco levantó la mano. Sí, profe, una consulta. Esto de exclusión mutua está relacionado con lo del tema del proceso A y proceso B, ¿no? Para que no se sobreescriba el archivo y no se pierda el dato de uno de los procesos, ¿o no? Exacto. Proceso Pero A, B o esos más procesos, procesos. claro, esos procesos que estamos viendo ahí, nosotros veíamos que primero leían el IN, después entraban al archivo, después escribían el archivo. Eh, Vimos que el proceso A se paraba en la segunda etapa, después terminaba de hacer todo el proceso B y luego comenzaba nuevamente el proceso A. Sí. Ahí no lo estarían haciendo al mismo tiempo. Yo, bueno, cuando me imagino al mismo tiempo es que el proceso A y el proceso B hagan cada una de las etapas en el mismo momento, es lo que yo pienso. Bueno, vos estás hablando de multiprocesamiento, ¿sí? En este caso, los procesos se están ejecutando o están multiprogramados. En la multiprogramación también aparece la condición de competencia, ¿de acuerdo? Y se magnifica en el multiprocesamiento, por supuesto. Bien. Bien. Entonces, fíjate que este es un ejemplo. Así como vos lo planteaste, pueden estar accediendo más de un proceso al valor de IN, y no sé qué tipo de conflicto podría presentarse cuando más de un proceso grave el valor de IN. Eso, por más que se hace a alta velocidad, también hay un instante de tiempo en que primero lo hará un proceso y después el otro, ¿sí? Ah, perfecto. Aunque sea de forma instantánea, que lo veamos nosotros o lo estudiemos de esa forma, es casi en simultáneo que se va haciendo. Claro, pero siempre va a haber uno y lo que queda es la última ejecución. Perfecto, El último que perfecto. grabo, gano. Así lo vamos a ver. ¿Se entiende? Sí, Entonces, como les digo, esto que vemos se aplica en multiprogramación, en multiprocesamiento, en sistemas que manejan procesos o en sistemas que manejan hilos, ¿sí? Se aplica en todo. Y este ejemplo que tenemos acá es algo que puede suceder, ¿bien? O no. Pero si puede suceder, va a suceder. Eso es lo que se llaman ley de Murphy. La ley de Murphy se aplica siempre en todo lo que es el ambiente de diseño de sistemas operativos o de aplicaciones, no sé, todo lo que es el ambiente de programación, se tiene muy en cuenta la ley de Murphy. Por eso ustedes cuando diseñan algo, dicen, bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué pasa si, no sé, se plantea una situación? ¿Qué pasa si se plantea la situación B? ¿Qué pasa si se plantea la situación C? El sistema tiene que poder responder a diferentes situaciones. Y si hay algo que ustedes no han tenido en cuenta, bueno, después aparecen los errores y los parches en el sistema. ¿Se entiende? Entonces, los diseñadores de sistema tienen que tener siempre presente la ley de Murphy. Puede pasar tal cosa. ¿En qué porcentaje? 0,0001%. Entonces lo mismo lo vamos a tener en cuenta y vamos a buscar una solución. Porque si puede pasar, va a pasar. No siempre, por supuesto, todos los sistemas le buscan soluciones a todo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿qué pasa si él presenta el problema? Sí, el proceso A perdió sus datos. Perdón, el proceso B perdió sus datos, no se imprime. Y bueno, que el proceso B se vuelve a ejecutar y mande nuevamente el archivo a imprimir si lo perdió. Es menos costoso que ponerme a diseñar algoritmos que controlen para que no suceda esa situación.
Bueno, sí, a veces los diseñadores de sistemas operativos toman esas decisiones porque la carga administrativa que le generarían al sistema operativo es mucho mayor o mucho más, con una desventaja mayor, que si provocan o permiten que un proceso de usuario tenga que ejecutarse de nuevo y mandar su impresión otra vez, ¿no es cierto? Entonces todo tiene que ser evaluado. En este caso, bueno, sí. Me dice Juan, si hay algo malo que pueda pasar, pasará. Creo que algo así dice la ley. Es la ley de Murphy. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y estas son las 4 condiciones que todas las propuestas de solución tienen que tener en cuenta. Primero, no puede haber 2 procesos o más dentro de sus secciones críticas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir que estén dentro de sus secciones críticas? Que estén ejecutando justamente esas líneas de código en donde están leyendo y actualizando recursos compartidos. Solamente un proceso puede hacerlo. De eso se trata la exclusión mutua. Si un proceso ejecuta esas líneas de código, los demás deben quedar excluidos. ¿Bien? Ningún proceso que se ejecute fuera de la sección crítica puede bloquear a otro proceso. ¿Sí? Entonces nosotros supongamos que un proceso obtiene un recurso o el acceso a una variable compartida, pero no la usa, sino que está ejecutando líneas de código que hacen otra cosa. Entonces, hay otros procesos que están esperando ese recurso y están bloqueados hasta que el proceso que tiene el control de la variable compartida la libere. Bueno, eso no tiene que suceder. ¿Sí? Todas las propuestas de solución para implementar exclusión mutua tienen que tener en cuenta esto. Ningún proceso debe esperar eternamente para poder ejecutar la sección crítica. ¿Sí? No puede morir de inanición, como se les dice, y eso puede ser, presentarse en el caso de que se manejen prioridades. ¿Sí? Sobre todo procesos que tienen baja prioridad, les puede pasar esto. Y cuarto, no se pueden hacer suposiciones acerca de la velocidad en la cual se van a ejecutar los procesos, ni de la cantidad de CPU que estén presentes en el sistema. ¿Sí? Entonces, un proceso más rápido que otro no puede bloquear la ejecución de los demás o impedir que continúen su ejecución porque no obtienen el recurso. ¿Sí? Esto está muy relacionado también con las prioridades. Bueno, ¿cómo se puede implementar la exclusión mutua? Hay 2 grupos de soluciones. Uno de ellos, que fueron las primeras propuestas, son con espera ocupada. Y lo que se utiliza actualmente es sin espera ocupada. Bien, ¿qué es esto de espera ocupada? En las primeras propuestas, como son desactivar interrupciones del microprocesador, utilizar variables de cierre o algoritmos que permitan darles un turno a los procesos, eso es lo que se llama alternancia estricta, solución de Peterson e instrucción TCL, todos estos algoritmos o propuestas utilizan la espera ocupada. Es decir, cuando un proceso no puede acceder y ejecutar su sección crítica, tiene que esperar, pero espera como proceso listo. Espera en la cola de listos, es decir, que cada vez que lo planifican o que le toca el turno, lo que hace es tratar de ingresar a su región crítica, tratar de obtener el acceso a los recursos compartidos. Y esto, la desventaja es que gasta tiempo del microprocesador. Es un proceso que en realidad molesta, porque está preguntando si puede acceder cuando no. Bien. El segundo grupo, que es semáforos, monitores y mensajes, es sin espera ocupada. Es decir, que aplica el concepto de dormir y despertar. Cuando un proceso no puede acceder a su región crítica, se duerme. Va al estado dormido. Y en ese estado
espera a que lo despierten. Cuando el recurso se libera, se despierta el proceso para que, bueno, vuelva a pedir y vuelva a ver si puede acceder a su sección crítica y continúe su ejecución. De esta manera, no se gasta o no se consume tiempo de microprocesador simplemente tratando de acceder al recurso, tratando de ejecutar su sección crítica. Bien, entonces se utilizan dos primitivas, la primitiva dormir y la primitiva despertar, que ya vamos a ver cómo se implementa. En los primeros algoritmos con espera ocupada, fíjense que no están desarrollados en la presentación, más que todo ustedes lo van a tener que ver del libro. No obstante, bueno, fueron, como todo, ¿no es cierto?, evolucionando las propuestas. La primera propuesta fue desactivar las interrupciones del microprocesador. ¿Para qué? Y bueno, porque, por ejemplo, en el ejemplo de la variable in compartida, un proceso puede decir, bueno, yo voy a entrar a mi región crítica, entonces desactivo las interrupciones, cosa que el sistema operativo no me suspenda, no planifique a otro proceso, y yo pueda leer la variable in, pueda guardar el archivo en la cola de spool, y pueda actualizar la variable in sin problema. Desventajas es que un proceso de usuario no puede tener esta responsabilidad de desactivar las interrupciones del microprocesador, porque si después no las activa nuevamente, el sistema queda inutilizado, porque el sistema operativo se planifica en las interrupciones de reloj. Entonces, no puede tener eternamente desactivadas las interrupciones el microprocesador. Otra desventaja, en un ambiente de multiprocesamiento, ¿sí?, el proceso desactiva las interrupciones de un CPU. ¿Y qué pasa con los otros CPU? Que también están ejecutando otros procesos y que también pueden estar ejecutando secciones críticas y accediendo al mismo recurso. Por ejemplo, al spool de impresión. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, no sería efectivo este recurso, esta propuesta. Variable de cierre es, la propuesta es utilizar una variable compartida que, al igual que alternancia estricta, son muy parecidos, que les den un turno. Entonces acceden a una variable con turno 0, el primer proceso, como una especie de bandera. El segundo proceso tiene que esperar a que se libere y esa bandera se cambie de valor, por ejemplo, a valor 1. Entonces ya puede ejecutarse el segundo proceso. El tema es que el problema persiste. Siempre se está accediendo a una variable compartida. Bien, aquí la instrucción o la propuesta que más o menos después se utiliza en los otros algoritmos que son sin espera ocupada, es la instrucción TSL. La instrucción TSL y la solución de Peterson. ¿En qué consiste la instrucción TSL? Consiste en, cuando se va a acceder a la región crítica, se ejecuta un procedimiento que en la solución de Peterson lo llama entrar a la región, y en ese entrar a la región lo que se hace es justamente actualizar una bandera, decir, bueno, la región crítica, hay un proceso ejecutando la región crítica, como una señal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la instrucción TSL? Cierra el acceso a la memoria compartida. Cierra el bus que permite el acceso a la memoria. ¿Cuál es el beneficio de esto? Y bueno, porque si estamos con más de un microprocesador trabajando en procesamiento paralelo, habíamos dicho que si el proceso se ejecuta en un micro, los demás micros pueden acceder a la memoria compartida. Podrían acceder y actualizar a la variable in, por ejemplo. Entonces, la instrucción TCL lo que hace es activar una señal, que es como una señal de interrupción, una línea del bus de datos, que lo que hace es cerrar el bus de la memoria. Ningún microprocesador puede acceder a la memoria, son instantes de tiempo muy pequeños, por supuesto. Entonces, como el bus de la memoria está cerrado,
por supuesto que no para el microprocesador que esté ejecutando la sección crítica. Actualizan, leen la variable in, colocan el trabajo en el spool de impresión y después actualizan la variable in con un nuevo valor. ¿Sí? Eso es lo que garantizaría la instrucción TCL. Cuando el proceso termina de ejecutar esta sección crítica, llama a un procedimiento que se llama salir región, donde se indica que queda liberado el recurso, donde se indica con un valor de una variable que ya no hay ningún proceso ejecutando la sección crítica, es decir, esas líneas de código que actualizan a la variable in y que actualizan a la cola de impresión. ¿Bien? ¿Cómo se llama eso, profe, de vuelta? Solución de Peterson y instrucción TSL. No, lo último que dijo, sal de impresión, una cosa así. Sí, exacto. Procedimiento enter región y procedimiento salir región. Ah. Entrar a la Yes. región crítica, salir de la región crítica. Son los procedimientos que utiliza la solución de Peterson. ¿Sí? Y se implementa junto con la instrucción TCL. ¿Qué hace la instrucción TCL? Cierra el bus de acceso a la memoria. Bien, entonces no se desactivan interrupciones, sino que lo que hace, si ustedes tienen 3 microprocesadores, hay 2 que no van a poder acceder a la memoria, solo lo va a poder acceder a aquel micro que esté ejecutando el proceso que está en su sección crítica, ¿no es cierto? Que fue quien lo cerró. Bien, bueno, vamos a los otros métodos, que es sin espera ocupada. Los semáforos y los monitores se utilizan más que todo en entornos centralizados, ¿sí? Y en los entornos centralizados y distribuidos, los mensajes, que era lo que yo les decía. Los procesos en un ambiente de multiprocesamiento se envían mensajes o se comunican a través de los mensajes, y procesos que están en distintas computadoras, procesos que pueden pedir servicios a un servidor de base de datos, a un servidor de correo, ¿sí? Que son entornos distribuidos, también se comunican a través de mensajes. Bueno, exclusión mutua sin espera ocupada. El objetivo es optimizar el uso del CPU, evitando que los procesos estén consumiendo tiempo de CPU, simplemente tratando de ejecutar su sección crítica. Para esto utiliza 2 primitivas de sincronización, que son dormir y despertar. Sleep es una llamada al sistema que produce que si el proceso no puede ingresar a la sección crítica, se duerme. Se bloquea o se desactiva, en realidad se va a dormir, pasa a un estado dormido. ¿Bien? La otra primitiva, ¿sí?, que es la de despertar, permite que un proceso que estaba dormido se despierte y continúe su ejecución. Cuando el proceso se despierta no quiere decir que se le permite ingresar a la sección crítica inmediatamente. Va a la cola de procesos listos, espera su turno y pide nuevamente, cuando se ejecuta, poder ejecutar su sección crítica, ¿sí? Puede que lo logre o puede que no. Si no lo logra, se va a dormir nuevamente. Ese es el riesgo también. Bueno, ¿cómo vamos a analizar el trabajo de estas alternativas de solución? Aquí tenemos, fíjense, el problema del productor consumidor, que era lo que estábamos mencionando antes, donde el recurso compartido es el buffer. Y bueno, el buffer también es controlado por algunas variables, ¿no es cierto? Variables que indican para el consumidor cuál es la siguiente ranura a leer, y para el productor cuál será la siguiente ranura en la cual puede introducir un elemento. ¿Bien? Este buffer tiene una capacidad máxima de n elementos, fíjense.
Entonces el productor lo que hace es colocar elementos en el buffer y el consumidor los lee. El productor, en el ejemplo anterior que habíamos visto de la línea de comando, puede ser el comando ls-l y el consumidor, el comando grep. ¿Bien? Bueno, este es un ejemplo del código que podría ejecutar un proceso productor cuando está colocando elementos en el buffer. Recuerden que la variable n es la variable que controla e indica el tamaño, ¿sí?, del buffer, acá con máximo 100, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá hay como un ciclo while, donde va a ejecutar el proceso de introducir un elemento en el buffer, y si la cuenta llega a n, que sería el máximo de elementos que puede tener el buffer, este es el productor, llama al procedimiento o a la primitiva dormir, se va a dormir. Si no llego a n, es decir, si no está lleno el buffer, inserta un nuevo elemento e incrementa la cuenta en 1. ¿Bien? Si de repente cuando introduce un elemento le suma un 1 a la variable cuenta que había comenzado en 0, y de repente la variable cuenta está en 1, ¿qué dice el productor? Dice, ahora está en 1, quiere decir que el buffer estaba vacío anteriormente, puse un elemento yo. Entonces el buffer estaba vacío. Envía una señal de despertar al consumidor. Ese es el trabajo que hace el productor. ¿Cuáles serían los elementos aquí compartidos? Va a ser la variable cuenta e insertar elementos en el buffer. Este es el algoritmo del consumidor. Fíjense, el consumidor va a leer elementos del buffer. Si la variable cuenta está en 0, el buffer está vacío, se va a dormir, porque no tiene elementos para leer. Si no, quita un elemento del buffer y descuenta 1, resta 1 a la variable cuenta. Bien, si el valor de cuenta es 99, por ejemplo, n-1, porque habíamos supuesto que el máximo eran 100 elementos en este buffer, supone que el productor está dormido, entonces le envía una señal de despertar al productor. Y quita un elemento, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera, estos procesos, si no pasa nada raro, pueden compartir el buffer, ¿no es cierto? El productor pone elementos hasta que n llegue hasta que la cuenta llegue a n, por ejemplo a 100. Entonces, cuando llega a 100 la cuenta, se va a dormir. El consumidor quita elementos del buffer hasta que la cuenta sea 0. Cuando el buffer está vacío, se va a dormir. Eso es lo que hace. Si el productor coloca un elemento en el buffer y se da cuenta que es el primero y el único elemento, dice, bueno, envío una señal de despertar al consumidor porque está dormido, porque el buffer estaba vacío. Si el consumidor, al quitar un elemento, se da cuenta de que el buffer estaba lleno y quitó el primer elemento, envía una señal de despertar al productor porque dice, bueno, el productor está dormido porque el buffer estaba lleno. De esa manera tienen que razonar los procesos. Pero bueno, nada es perfecto y se pueden presentar algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando el proceso consumidor lee el valor de la variable cuenta, está en 0, la coloca en sus variables de datos locales a ese valor, y antes de proceder, de decir, bueno, me voy a dormir porque el buffer está vacío, el sistema operativo lo interrumpe, lo manda a la cola de listos,
¿sí? Y planifica otro proceso. Por ejemplo, planifica al productor. Bueno, pasa más o menos lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? Voy a volver aquí. Planifica el productor, el buffer estaba vacío, entonces el productor empieza a colocar datos, y cuando el buffer se llena, se va a dormir. ¿Bien? Bueno, acá, a ver, me voy. Disculpe que espero no estarlos mareando. Ese era el algoritmo del consumidor, que aquí en este punto se iba a dormir. El productor coloca un elemento en la lista y dice cuenta 0 más 1, 1. Ah, estaba en 0 antes cuenta. Entonces, el consumidor está dormido, dice el productor. Envía una señal de despertar al consumidor. ¿Cuál es el problema? Bueno, después sigue llenando el buffer el productor, y cuando el buffer se llena, cuenta llega a n, se va a dormir. El problema es que enviar una señal de despertar a un proceso que aún no está dormido, se pierde. Entonces, cuando el consumidor retorne, va a retornar desde aquí. Cuenta igual a 0. Continúa desde ahí, dice el buffer está vacío, me voy a dormir. La señal de despertar que le había enviado el productor no se guardó en ninguna parte. Por eso decimos que se pierde. Una alternativa de solución es implementar semáforos. El concepto de semáforo, hay dos tipos de semáforos. Algunos puede ser una variable entera que almacena despertares, o puede ser un semáforo binario, ¿sí? Depende del problema, es cómo se implementa, ¿sí? O se utiliza. Una variable entera que lo que hace es almacenar despertares. Acá hay que tener en cuenta que cuando un proceso se va a dormir, el proceso tiene asociado o indicado de alguna manera cuál es el recurso que espera, qué parte de la memoria está esperando el acceso a qué parte de la memoria, ¿sí? Entonces, tenemos procesos dormidos asociados a ciertos recursos. No es que está dormido y no sabemos qué está esperando. Bien, y vamos a tener un semáforo por cada recurso compartido. Uno o más semáforos por cada recurso compartido. Entonces, vamos a tener un semáforo que va a estar almacenando despertares en el uso de la variable in, por ejemplo, que es la que controla el spool de impresión, por ejemplo. O en el uso de la variable cuenta, que es la que estaría controlando este buffer del productor y consumidor. ¿Sí? Entonces, los semáforos están asociados a algún recurso. Como dije acá, es una variable entera, y para poder modificar el valor de la variable se utilizan dos operaciones. La operación up, que incrementa en 1 el valor del semáforo, y la operación down, que decrementa en 1 el valor del semáforo. Aquí hay que tener en cuenta que vamos a decir, bueno, pero estamos compartiendo nuevamente una variable y pueden aparecer todos los problemas que ya hemos visto al compartir variables. Aquí el kit de la cuestión es que la operación sea atómica. Es decir, que no pueden ser interrumpido el proceso cuando se actualiza el semáforo. Es decir, que este es un proceso del sistema operativo. Para que sea atómica se tienen que interrumpir, justamente desactivar, las interrupciones del microprocesador que está accediendo al semáforo, y además cerrar el bus de acceso a la memoria. Entonces, así de esta manera la operación es atómica. Es decir, que se implementa TSL también. Y se implementa desactivación de interrupciones. Bien. Por instantes ínfimos, ¿sí? Y es una operación que no lo va a hacer el proceso de usuario, sino que lo va a hacer el sistema operativo. La actualización del semáforo,
¿sí? Y ahí se asegura que se vuelva a habilitar nuevamente después. Exacto, claro, porque es Bien. una operación del sistema operativo. ¿Sí? Una acción atómica es la acción de evaluar el valor del semáforo, modificarlo, ¿sí? Y ejecutar un sleep, ¿sí? Ya sé, si es necesario. Todo eso se desarrolla en forma atómica indivisible. El sistema operativo no interrumpe el proceso que está ejecutando eso. Cada recurso es controlado por uno o más semáforos. Entonces el semáforo permite compartir el recurso sin que se presenten condiciones de competencia. Hay semáforos binarios que permiten la sincronización y los semáforos enteros. También los binarios garantizan, por supuesto, más que los variables enteras, la exclusión mutua. Porque el semáforo binario garantiza como una especie de turnos, pero no siempre los turnos que se le dan a los procesos respetan las 4 condiciones de la exclusión mutua. Por eso no siempre se utilizan como solución los semáforos binarios. Hay que ver en qué situaciones sí y en cuáles no. ¿Bien? Bueno, a ver, les voy a mostrar. Espérenme. Creo que tengo que compartirles la otra pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, ¿cómo nos quedaría la solución del productor y consumidor si tenemos un semáforo que está controlando esta situación? Fíjense que n es igual a 5, que sería la cantidad máxima de este buffer, y cuenta en 0. Tenemos el consumidor, dice, bueno, cuenta está en 0, no puedo seguir consumiendo datos, me voy a dormir, ¿sí? Puede ser que en ese momento sea interrumpido por el sistema operativo, entonces no completó su situación de irse a dormir. Bien, entonces el productor coloca un elemento en el buffer y dice, el consumidor debe estar dormido, envío un despertar. Pero ¿cómo lo traduce a ese despertar? Pone ese, que es el semáforo, en 1. Guarda un despertar. Anteriormente, ¿sí? A ver, vamos a seguir acá en la presentación. La cuenta está en 3. Le toca el turno al consumidor, por eso el productor deja de trabajar. Y el consumidor, sí. Perdón, estamos viendo cómo usted vería la interfaz de PowerPoint si editara el PowerPoint. No estamos viendo la presentación en sí. Si es que está moviendo algo. Ya entiendo lo que me decís. Bueno. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, vuelvo. Sí, sí, ahí está. Sí, bien. Vuelvo, era lo que les decía recién. Vuelvo un poquito más. El consumidor no puede trabajar, se va. El semáforo no está guardando nada, fíjense. Entonces, de la forma que se implementa, el consumidor se tiene que ir a dormir porque el semáforo, la alcancía está vacía. Bien, pero acá suponemos que el consumidor se le termina el tiempo, entonces vuelve a la cola de listos y se planifica el productor. Pone la cuenta en 1 y dice el consumidor está dormido, pongo el semáforo en 1, ahí guardo un despertar y continúa llenando el buffer. Se le termina el tiempo, entonces tiene que ir a la cola de procesos listos. Cuando se planifica el consumidor, había leído que la cuenta estaba en 0, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es consultar el semáforo.
Si en el semáforo hay almacenado un despertar, no se va a dormir. Continúa despierto el proceso y empieza a trabajar, es decir, a quitar elementos del buffer. Pone el semáforo en 0 y empieza a quitar elementos del buffer. Empieza a trabajar. Entonces, ahí no se perdió el despertar que había enviado el productor. ¿Mm? Bien. Voy a pasar a la otra presentación. Bueno, espero no equivocarme ahora. Esto es lo mismo, nada más que visto desde el algoritmo, ¿no es cierto? Un despertar que emita o envíe el proceso A, lo que hace es que se ejecute una instrucción up sobre el semáforo. Lo pone en 1. Eso es guardar un despertar. Si el proceso después tiene que irse a dormir, antes lo que va a hacer es verificar el semáforo. En realidad, cualquier proceso que quiera acceder al recurso que está controlando este semáforo S, antes de irse a dormir, verifica si hay almacenado un despertar. Si hay almacenado un despertar, permanece despierto. Y si no, se va a dormir. Antes lo decrementa y continúa despierto. El proceso B, antes de irse a dormir, verifica el semáforo, como está en 0, no hay almacenados despertares, entonces debe dormir. Va al estado dormido esperando se le asigne el recurso. Bien, otra alternativa de solución es los monitores, ¿sí? Pero esto es una alternativa de solución ya programado en un lenguaje más de alto nivel, no está programado en C, como están programados la mayoría de los sistemas operativos, están programados en C. Bien, entonces, como es un lenguaje de alto nivel, es más bien un llamado a procedimiento donde el sistema operativo ya no se preocupa, o los diseñadores, ¿no es cierto?, no se preocupan tanto de poder implementar la exclusión mutua, sino que directamente ejecutan monitores, que son conjuntos de procedimientos y estructuras de datos que ya vienen en paquetes, y el que tiene en cuenta de implementar la exclusión mutua son los compiladores. Los compiladores son los que van a reconocer a estos procedimientos, reconocen a los monitores y los tratan en forma diferente que a un procedimiento normal. Los monitores o estos paquetes de módulos garantizan que solamente un proceso va a estar ejecutando la sección crítica en un momento dado sobre un recurso en particular. ¿Sí? Entonces, los monitores aquí lo que hacen es proteger a los recursos. Entonces, habrá un monitor por cada recurso a compartir o administrar el acceso por parte de los procesos. Entonces, los monitores garantizan la exclusión mutua. Por ejemplo, en Java. Bien, ahí ustedes tienen la palabra reservada, que lo que hace es justamente indicar cuáles son las ciertas partes de código que deben ser sincronizadas, ¿sí?, e implementadas con los procesos monitor. Esto ya lo tienen que hacer los programadores. Bien, y por último, otra forma de implementar la exclusión mutua es a través de los mensajes. Bien, los procesos se comunican, como ya les había dicho, ya sea en sistemas centralizados o en sistemas distribuidos, a través de mensajes. El mensaje es una estructura de datos
que tiene ciertas partes, las cuales van a identificar cuál es el proceso emisor, cuál es el proceso receptor y el cuerpo del mensaje. Entonces, acá tenemos un proceso A emisor y un proceso B receptor. ¿Cuáles son las características? Primero, ¿cuál va a ser el formato que va a tener el mensaje? ¿Qué tipo de comunicación se va a dar? Si va a ser síncrona o no. ¿Y cuál es la longitud del mensaje? En la transferencia se deben cumplir distintas etapas, ¿sí? Primero debe haber un reconocimiento entre los procesos que se van a comunicar y deben autenticarse, ¿de acuerdo? Justamente para protegerse que no se traten de procesos dañinos ni nada de eso. ¿Cuál va a ser el formato que tiene el mensaje? Va a tener una cabecera y en esta cabecera está toda la identificación de lo que es el proceso emisor, el proceso receptor, ¿sí? Y si es un mensaje muy largo, ¿sí? Que sería la extensión del mensaje, tiene que partirse, ¿sí? Lo vamos a particionar, y cada parte del mensaje va a tener una cabecera, por supuesto. Entonces se le debe introducir un número de secuencia. Entonces la parte 1, la parte 2, la parte 3, 4 de ese mensaje. Ese corresponde al número de secuencia, ¿sí? Un código de retorno, que ya lo vamos a ver de qué trata, y la longitud del mensaje. Esto para después que el receptor pueda rearmarlo al mensaje. ¿Bien? Y por último, los datos que se envían, es decir, el cuerpo del mensaje. El código de redundancias cíclicas es el CRC, que va a controlar la integridad del mensaje. Aquí se pueden aplicar distintos algoritmos que es para poder ver si hay bits que están alterados. El receptor puede recomponer los datos y ver cuál es el mensaje original por si se perdió algún bit en la transferencia. ¿Bien? Si se desea enviar, como les decía, un mensaje que sea muy grande, lo tienen que partir al área de datos y se le agrega la cabecera. La cabecera en cada una de estas partes tiene que ser la misma. Recuerden que es el que va a identificar al mensaje. Entonces tenemos sección 1, sección 2 y sección 3. ¿Qué tipos de comunicación pueden darse? Síncrona, donde tanto el emisor como el receptor tienen que estar activos y van a acordar el intercambio de información, es decir, que el emisor va a enviar una señal y le debe contestar el receptor, y si no es asíncrona. Todo se almacena en un buffer y el receptor lo verifica en otro momento el mensaje que se envió. ¿Sí? Entonces esa sería una comunicación asíncrona. La longitud de los mensajes, fija o variable. ¿Sí? Los datos, tanto los datos como la cabecera tienen la misma longitud, y si no, bueno, pueden tener distinta longitud dependiendo de la transmisión que pueda generarse en un momento determinado. Bien, ¿cuáles son las primitivas que se van a utilizar para enviar mensaje? Send para enviar y receive, ¿sí? En el caso de recibir. Entonces, el que envía el mensaje ejecuta la primitiva send, y el que recibe el mensaje ejecuta la primitiva receive. También se va a enviar un pequeño mensaje que lo vamos a llamar de reconocimiento, ¿sí? Que ese mensaje de reconocimiento se envía cuando el receptor recibe una parte del mensaje, debe enviar un reconocimiento, ¿sí? Es como una señal de sincronización. Debe haber una autenticación entre los procesos que se comunican, ¿de acuerdo? El envío de mensajes mejora u optimiza el rendimiento y sobre todo optimiza la comunicación de los procesos.
¿Qué pasa si estos procesos están en distintas máquinas? Se van a comunicar a través de una red, ¿sí? De una red de datos, ¿sí? Entonces, justamente esa señal de reconocimiento, que lo vamos a llamar ACK, sirve para la comunicación. Entonces, fíjense, tenemos que el proceso A tiene que enviar un mensaje que está dividido en 3 partes. Cada una de estas partes, por supuesto ya vimos, tiene su cabecera que identifica el proceso emisor y el proceso receptor. Y tiene los códigos que permiten, si hay algún error en la transmisión, poder recomponer el mensaje. Si no lo puede recomponer, lo que tiene que hacer es pedir la retransmisión de esa parte del mensaje. El proceso A envía el mensaje 1 al B. Si el B lo recibe correctamente, debe enviar una señal de reconocimiento ANG. Recibió el mensaje 1. Entonces el proceso A envía el mensaje 2. ¿Qué pasa si se pierde el mensaje 2? A veces se pierde por mala señal, a veces se pierde porque está mal ruteado, ¿sí? Y va a otros nodos de la red, y bueno, ahí pueden suceder cualquier otro problema. Entonces, después de cierto tiempo, el proceso B decide que ese mensaje 2 se ha perdido, entonces puede enviar una señal para que se retransmita. O puede ser que el proceso A, como no recibe el ANG2, que es de reconocimiento, dice, bueno, entonces el proceso B no lo recibió, lo envío de nuevo. Lo retransmite. Entonces el proceso B envía la señal de reconocimiento, recibí la parte 2, ¿y qué pasa si se pierde ahora la señal de reconocimiento? El proceso A, como no recibe la señal de reconocimiento del mensaje 2, debe retransmitirlo. Bien, entonces el proceso B, si lo tiene duplicado, ahí envía nuevamente la señal, supone que se perdió la anterior, señal de reconocimiento, y como lo tiene duplicado y están numerados, fíjense los mensajes, lo puede reconocer, y bueno, lo que hace es eliminar uno. Bien. Bueno, después cuando se envía la parte 3, lo que tiene que hacer el proceso B, que es el receptor, es recomponer el mensaje original. Las partes 1, 2 y 3 van a formar un solo mensaje. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces si eso es muy largo, bueno, lo tenemos que particionar. Bueno, estos hay que tener en cuenta, sobre todo la autenticación, quién es el emisor, ¿sí? Quién es el receptor, ¿sí? Para ver que no sean códigos maliciosos, sobre todo. Y en cuanto a rendimiento, hay que ver cuál es la capacidad de transmisión que tengan las líneas con las cuales nosotros nos estamos comunicando, y eso, bueno, nos va a permitir estimar cuál es la cantidad de mensajes que se puedan enviar por unidad de tiempo. Fíjense cómo se pueden expresar estas transmisiones en bit por segundo, generalmente. Kbit por segundo, megabit por segundo o gigabit por segundo. Bien, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a estudiar este tema de Tannenbaum. Es del capítulo 2, corresponde a procesos e hilos, como les había dicho, pero el tema es comunicación de procesos, que está a partir de la página 117. Les voy a cargar el tema que sigue, que creo que es planificación, por si durante las vacaciones quieren ir adelantando en la lectura. Bien, pero bueno, no sé si supongo que tengan ya que preparar materias, bueno, ya verán ustedes, pero el que puede ir adelantando en la lectura todo lo que es la planificación, que no es tan abstracto, es más lindo, es un tema más lindo y bueno, que es más llevadero, vamos a decir. Bien.
Así no se nos junta tanto. Ya